Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hace mucho tiempo se creó una serie de televisión llamada Unsolved Mysteries, una serie que se dedicaba a analizar casos de desapariciones y casos inexplicables, totalmente reales, y presentarlos en un formato documental. Pues parece ser que Netflix ha comprado los derechos y ha hecho un reboot, creando una nueva serie, entre comillas, del ancestral Unsolved Mysteries. ¿Qué pasa? Pues que en los varios capítulos que han colocado hay uno que corresponde con una abducción muy importante. La abducción o el caso de Berkshire. Varias personas me han indicado que viera este capítulo, que lo analizase y que desempolvase ese amplio registro de la casuística ufológica. Y así lo he hecho. Os voy a dar mi opinión sobre este caso dentro de la ufología y vamos a relatar los aspectos más importantes. El día de los acontecimientos extraños se produjo el 1 de septiembre de 1969. Ese día, la radio local recibió tantas llamadas sobre personas que estaban viendo un objeto extraño en el cielo que se colapsó la radio, llegando a las autoridades, y éstas también habían recibido tantas llamadas que tuvieron que hacer obligados un informe sobre las extrañas luces que se estaban viendo por todos los lados. Se registraron más de 36 testimonios en el mismo día y a las mismas horas. 36, totalmente oficiales, haciendo que el caso sea muy difícil de catalogar como fraude. Parece que es totalmente real. Dicho esto, en el documental de Netflix se recogen varios testimonios, los testimonios más importantes de estos 36, que posiblemente existan más testimonios, pero por la época, por no conocer el fenómeno realmente en la época, no dijeron nada, o por el temor al desprestigio y demás, ya sabéis cómo va esto. Se recogieron varios testimonios y hay uno de ellos que lo considero muy importante. Este es el testimonio de Tom Warner. Veréis, Tom Warner fue testigo del ovni cuando era muy pequeño. Él relata cómo se encontraba en su casa con su vecina, una mujer llamada Debbie que actuaba como niñera, lo estaba cuidando. Entonces Tom sale al jardín para jugar, como hacía cualquier niño de su edad, y de repente empezó a escuchar extrañas voces en su cabeza, voces muy nítidas que le obligaban a entrar dentro de casa. Las voces le decían, vuelve a la casa, le obligaban. Tom, cuando pasaron los años y se hizo adulto, descubrió que esas voces era algo muy similar a lo que entendemos como telepatía, como si algo se estaba comunicando con él, como si le estuviera obligando a entrar en casa. Tom recuerda sentir un miedo muy intenso y una sensación que le produjo escuchar esa voz en la cabeza. La sensación, o al menos en el documental presentado en esta serie, Tom lo describe como una sensación terrorífica, la más terrorífica que jamás alguien pueda sentir. Entonces fue corriendo directo a la casa, no por hacer caso a la voz, sino porque tenía miedo, quería sentirse seguro, refugiado en su propia casa. La niñera dijo algo muy raro después de esta experiencia. Dijo que observó a Tom corriendo, pero Tom no se movía. Solo movía sus piernas, pero estaba en el mismo sitio, como si estuviera flotando, pero moviendo las piernas, haciendo la acción de correr, pero estando en el sitio. Algo muy extraño. Parecía que se había como paralizado, pero en posición. Entonces estuvo así varios minutos, hasta que de repente desapareció. En un parpadeo. La niñera dejó de verlo y estaba muy concentrada en viendo la situación extraña. De repente desapareció. La niñera empezó a buscarlo por todos los sitios.
y solo apareció nuevamente después de 7 minutos exactos. Entonces Tom recuerda haber sido llevado a una especie de recinto donde habían otros niños como él, estaban asustados. Luego recuerda vagamente estar en el suelo del bosque y tener encima un objeto metálico que emanaba una potente luz en forma de chorro hacia él. Tom recuerda no poder moverse y sentir la voz que le decía: terminaré en 1 minuto. De fondo escuchaba los gritos de su niñera y también de su hermano, pero él no podía moverse, estaba totalmente paralizado. Solo recordaba esa voz que le decía: terminaré en 1 momento. ¿Quién le decía esto? ¿Qué era esa luz? ¿Por qué le lanzaba un chorro? ¿Dónde había estado? ¿En un recinto con niños? Esto es muy extraño. A partir de aquí, en la ufología podríamos pensar, es un caso como muchos más, casos de lo extraño dentro del fenómeno ovni. Pero ¿qué pasa cuando descubrimos lo que os he dicho al principio? 36 casos en la misma hora, todos llamando de golpe a las autoridades, a la radio para contarlo. Vamos a continuar con más testimonios. Relatamos el testimonio de Thomas Reed, insisto, en el mismo día y en el mismo momento que los demás testigos. Reed era un niño de 9 años, por aquel entonces, que se dirigía en coche con su familia a casa después de comer en un buen restaurante. Entonces empezaron a ver una luz muy intensa entre el bosque que estaba al lado de la carretera, y la luz empezó a ensancharse, a hacerse cada vez más y más y más grande. Esto lo vieron mientras la familia Reed estaba cruzando el puente que unía la parte de la carretera con la otra, hacia su casa. Lo poco que recuerda, porque aquí las imágenes se hacen difusas, los recuerdos se vuelven difusos, lo poco que recuerda fue el interior de lo que parecía una especie de hangar, un hangar con el tamaño de un campo de fútbol. Él recuerda luces fluorescentes muy extrañas a los lados del hangar y también observó muros, pero muros con una inclinación que no era propicia de la época. Hablamos de los años 60, ni siquiera en nuestro tiempo hay una estética parecida en un lugar así. ¿Dónde había estado? Después, tras recobrar un poco los recuerdos, porque esto lo recuerda años después, él dice que volvieron a estar en el coche, o recuerdan estar en el coche, pero con un detalle muy extraño. El conductor era su abuela, cuando la abuela jamás conduce. Quien debería estar en el asiento del conductor debería ser la madre. Pero ese detalle le marcó muchísimo, porque habían cambiado la posición de los asientos. Bueno, de los asientos no, de las personas que estaban sentadas. Como diciendo, nos han movido a otro sitio y nos han colocado, pero lo han hecho mal. Descubrieron también que, mirando el reloj, habían pasado 3 horas exactas, pero su percepción era de 15 minutos. Siguiente testimonio, Jane Green. Jane Green, en ese mismo día, iba conduciendo con su amiga. Su amiga era Mary D. Grease. Eran las dos que estaban conduciendo y de repente vieron, como todos los demás testimonios, una luz en la carretera. La luz era muy intensa, demasiado, tanto como para parar el coche en el arcén. Entonces observaron que el conductor del coche que estaba delante de ellos también paró el coche y también salió del coche. Todos se quedaron mirando un objeto que brillaba mucho y que estaba en el aire, pero su tamaño era tan grande que de izquierda a derecha no veía el límite. El objeto ocupaba todo el cielo, era inconmensurable. Entonces lo que vieron fue cómo el objeto empezó a elevarse poco a poco
y se fue flotando hasta perderse en las montañas. El siguiente testimonio es muy importante, porque aparte de que ocurrió en el mismo día y en la misma franja horaria que los demás, se relaciona directamente con el de Tom. Veréis, este es el testimonio de Melanie Kierdhofer. En aquel entonces tenía 12 años. Entonces, esta niña presenció el fenómeno. Ella viajaba con el coche, con su familia, ella estaba en el asiento de atrás con su hermana, y querían pasar un buen día en el lago Mansfield. Entonces vieron la extraña luz en la carretera, igual que los otros. El padre de Melanie quedó muy impactado por la luz y por la forma que dibujó ese objeto. Era un objeto ovalado que tenía la parte de abajo muy plana, así se describió. Era como una lenteja, pero la parte de abajo totalmente plana, achatada, mejor dicho. Entonces se le ocurrió al padre de Melanie perseguir ese objeto, que estaba en el cielo, pero con el coche querían perseguirlo para ver hacia dónde iba. Melanie describe que se asustó muchísimo, porque había algo raro en todo eso. Sin embargo, la hermana decía que era una estrella fugaz y que tenían que perseguir esa estrella. Lo poco que empezaron a recordar con el paso de los años fue que perdieron la noción del tiempo. Descubrieron que el coche empezó a flotar y luego lo que recuerdan es estar en el interior de este ovni. Pero fijaos en este detalle. Melanie recuerda haber visto a Tom y a otros niños, lo mismo que contó Tom antes que ella a las autoridades. La coincidencia es asombrosa porque cuentan la misma historia estos dos testimonios. Conclusiones finales. Este caso parece auténtico. Parece auténtico debido a la enorme cantidad de testimonios, a que hay presencia, es decir, que hay informes en las autoridades, que hay también un colapso en las radios en aquel pequeño pueblo. Parece un caso totalmente auténtico, es decir, realmente pasó algo allí, esa mañana de septiembre. ¿Qué sería esa esfera de luz? ¿Por qué borrar la memoria a los testigos? ¿Qué quiere decir esa telepatía que le dijo al pequeño Tom en cuanto a un momento enseguida terminamos? ¿Qué estaban haciéndole al cuerpo del niño? Si de verdad había muchos niños en esa nave, en ese ovni, ¿qué les están haciendo a los niños estos seres, sean lo que sea? ¿Manipulación genética? ¿Ocultar algo en sus genes para futuras generaciones? Eso nunca lo vamos a saber. Lo único que podemos saber utilizando la lógica y también el método científico es que todo esto pasó. Hay un registro muy amplio. No puede ser que 36 personas o más, todas ellas mientan y digan la misma historia. Os recomiendo, si os ha gustado este caso dentro de la ufología, que veáis este documental. Os digo que a mí no me ha pagado Netflix ni mucho menos. Ojalá, mira lo que os digo. No, esto lo hago porque dentro del mundo del misterio, la ufología es una de mis pasiones y he visto este documental que vosotros me habéis recomendado y realmente está muy bien hecho. Se ve el dolor y la historia, la experiencia de estas personas. Os lo recomiendo. En fin, seguiremos investigando este eterno tema sobre el fenómeno ovni. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.